¿Qué tal, familia? Estamos un día más aquí con todos vosotros para volver a otro principio espiritual, impartirlo a vuestras vidas, algo maravilloso como es la perseverancia, la persistencia, la firmeza en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Este es el segundo vídeo de la saga y estamos encantados en este día maravilloso porque sabemos que es algo que necesitamos urgentemente tener en nuestras vidas, y ya en el vídeo número 1 estuvimos más o menos desgranando y clarificando un poco acerca de esta virtud, ¿no? de esta virtud tan importante que además venía de parte de Dios y que la necesitamos sí o sí en nuestra vida. Veíamos que era para tener la salvación, veíamos que era para enfrentar obstáculos diarios a mediano, corto y largo plazo. Veíamos que era imprescindible porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él tiene esa virtud, Él tiene esa cualidad, esa característica, así que en nosotros está, únicamente que tenemos que desarrollarla, y a través del sufrimiento, a través de las pruebas, de las dificultades, es como logramos conseguir desarrollar esa virtud en nuestras vidas. Así que en este vídeo número 2 vamos a estar siguiendo con este tema apasionante y tan práctico para nosotros y tan necesario de poder absorberlo, desarrollarlo y llevarlo hasta el máximo exponente en nosotros. Así que la perseverancia veíamos que es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, del desánimo, de las dificultades, del aburrimiento, de la frustración o los propios deseos de rendirse de uno mismo, que a veces es como que ya uno se cansó y dijo ya no doy más, no puedo más, y hasta aquí llegué y ya, si no, que vengan los ángeles y me lleven. Así que persistencia, ¿no? Es todo lo contrario al deseo de rendirse, no nos podemos rendir. Persistencia en hacer algo a pesar de la dificultad o de la demora. También el factor tiempo muchas veces tiene que ver con desarrollar esta virtud. Muchas veces es cuestión de que Dios está retrasando un poco las cosas, aunque dice que Él nunca llega tarde. Somos nosotros que al no tener desarrollada esta virtud, Él tiene que forjarla y tiene que además llevarnos a circunstancias que la podamos sí o sí poner en práctica y agrandarla, esta virtud. Entonces muchas veces las cosas se demoran en el tiempo y esperábamos para ayer y vienen a lo mejor el año que viene o viene la semana que viene, y pensamos que es que Dios no está con nosotros, que Dios no nos está ayudando, que Él no está a favor nuestro, que si no las cosas ya las tendríamos, y sin embargo Él quiere que la peleemos. Como os acordáis del personaje que vimos, que era Jacob, que él había peleado, y es más, la actitud de él era tan perseverante que salió hasta cojeando de la pelea, pero prefirió salir de esa forma antes que darse por vencido y perder la bendición. Él no estaba dispuesto a perder lo que Dios le quería dar, así que lo luchó y venció y se fue con la bendición. Así que aunque tarde el tiempo, mira Jacob, este mismo personaje, tardó 14 años en tener a la mujer de su vida, trabajó por ella 14 años, pero no le importó. Es más, la Biblia dice y declara que le parecieron hasta poco los años que luchó por Raquel. Así que hombres así es una maravilla a día de hoy. Así que está perfecto, pero claro, era un hombre que tenía un carácter y que tenía una perseverancia brutal y la había estado desarrollando. De ahí que al haberla estado desarrollando con su suegro Labán, que lo engañó tantísimas veces, al estar desarrollándola por la mujer del destino a la cual él amaba, y luego por último llegar hasta a luchar con el ángel, si nos damos cuenta, son procesos. Entonces él fue cogiendo músculo, otro músculo, y hasta que ya el músculo fue tan grande en cuanto a la firmeza de carácter, al desarrollo de ese carácter tan fuerte,
que pudo luchar con el ángel, si no, no hubiese podido. Entonces hay veces que la gente dice, ¿yo por qué no vivo este tipo de vida, estas cosas tan sobrenaturales, tan grandes, tan magníficas? ¿Yo por qué no puedo llevar a cabo sueños gloriosos? Pues porque en las cosas pequeñas te amilanas, en las cosas pequeñas, en lugar de desarrollar carácter, siempre estás pidiendo ayuda a otros, siempre te estás apoyando en otros, siempre quiere que te pasen el examen y copiarlo, quiere siempre dejar el estudiar para el último momento, siempre quieres el mínimo, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, claro, vivir cosas grandes con un carácter así verdaderamente es contradictorio. Entonces, sí o sí vamos a tener que pelear esta virtud y hacerla parte de nuestra vida, pero además llevarlo a lo máximo, ¿no? Al nivel de culturismo total. ¿Vale? Así que empezamos a introducirnos en esta segunda parte, porque ya que la mayoría de la gente está preparada para abandonar y tirar la toalla, nosotros no somos de los que tiramos la toalla a la primera oposición, ni a la segunda, ni a la tercera. Por más que se pongan por delante, nosotros vamos a llegar hasta el final. ¿Hace falta mucho coraje en la vida? Pues sí, hace falta mucho coraje en la vida y mucho valor para primero resistir hasta el final y seguir con la dignidad hacia adelante. Segundo, para obtener la clase de vida que tú quieres, que siempre soñaste. Tercero, para llegar hasta el final en la carrera espiritual, o ponlo al principio. Yo te estoy dando primero, segundo, tercero, cuarto, pero ponlo en el orden que quieras, porque en realidad una cosa lleva a la otra. Así que para seguir adelante, para hacerlo cuando no tienes fuerza ninguna, ahí necesitas la perseverancia, porque verdaderamente hay momentos en la vida donde no se tiene fuerzas, donde uno no sabe, cuando a lo mejor has tenido un bebé y tú dices, ¿no? Por ponerte un ejemplo, las mamás que decimos, ¿de dónde sacamos esas fuerzas? Pero es imposible, si me estoy cayendo por los suelos, si son noches sin dormir, si son llantos por todas partes, o sea, del bebé y una necesidad y otra, te olvidas de ti misma y solamente estás centrado en ellos y vives el día a día, y ya cuando tienen 4 años dices, pero ¿y cómo lo logramos, no? ¿Cómo salimos del día a día? ¿Cómo pudimos madrugar, trabajar y llevar para adelante tantas cosas? Pues eso se llama perseverancia, eso se llama desarrollar un carácter que nunca creíamos tener dentro nuestro, pero que eso estaba esa semilla, estaba ahí, se plantó desde que vinimos de la casa del Padre y luego se desarrolló. Así que es algo que hay que vivirlo, es algo que hay que desarrollarlo, y que además que es maravilloso poder experimentar esa fortaleza de carácter. A largo plazo, si se es constante, se recibe la recompensa y el éxito está, aseguradísimo, tiene garantía de todo riesgo cuando uno verdaderamente es constante, porque tiene su premio, la perseverancia tiene su premio, la constancia tiene su premio, es un puente entre el deseo y la realización. Hay gente que se queda en el deseo o se queda en medio en el puente, pero nunca atraviesa hasta la realización, porque necesita más perseverancia, necesita más determinación, necesita más constancia, todavía no llegó hasta el punto y hay mucha gente que desiste justo un minuto antes de conseguirlo. Entonces no hace falta avanzar. ¿Y qué es lo que más nos va a hacer que desarrollemos ¿no? Como cuando tú desarrollas los músculos y coges pesa, cada vez más pesa, y los músculos los tienes cada vez más forjados, más formados, más sólidos, más compactos, ¿verdad? Pues de la misma manera, cuanto más presión puedas soportar en la vida, más perseverancia vas a tener, porque perseverancia también significa soportar bajo presión. He visto que hay gente que sale corriendo de la presión, pues entonces nunca tendrán perseverancia, pero nosotros somos de los que sí, de los que la vamos a tener, ¿verdad? Y la vamos a llevar al máximo exponente. Santiago 5:11, la Nueva Traducción Viviente, podemos leer: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza. O sea, hay una honra para este tipo de personas. Con firmeza en tiempo de dolor. Repito, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Nuestro amigo Job casi siempre lo tenemos que sacar en los vídeos.
pueden ver como al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia, y lo podemos hasta parafrasear y decir, Dios lo recompensó por su perseverancia, por su determinación, por su firmeza, por su constancia, por no haber tirado la toalla a Job a pesar de todas las calamidades que le vinieron. Entonces Job, bajo la presión, pudo sacar un potencial que tenía escondido. Él de hecho llegó a decir, Dios mío, yo de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Había un potencial, había una visión que él todavía no había desarrollado, que no había logrado alcanzar. Entonces ninguno de los que ninguno de esos obstáculos que se le presentó a Job en forma de esposa, amigos, entre comillas, en forma de enfermedad, fueron muchísimos obstáculos muy variados y de diferentes formatos, diversas formas. Entonces fueron precisamente todos aquellos ingredientes que Dios vio necesario para sacar lo que quería sacar de Job, ese potencial, esa fuerza, esa fortaleza de carácter, esa visión de la vida, esa óptica de la vida diferente por completo. Entonces él utilizó en esa coctelera, mezcló todo tipo de ingredientes, empezando por ejemplo con la mujer, ¿no? Cuando le dice, mira, maldita tu Dios y muérete, y en el capítulo 2, sin embargo, dice que Job contestó, hablas como una mujer necia, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. O sea, encima tenía ese compadreo de que la mujer le estaba diciendo, cuando el esposo, la esposa, en lugar de sumar, divide, en lugar de multiplicar, ¿no? Se produce una resta y todo así, ¿no? De forma una detrás de otra, como cuando tiras una ficha de dominó y hay un efecto, ¿no? Que van todas detrás cuando las tienes así puestas, ¿no? Colocadas. Pues esto es lo mismo, a Job fue lo que le pasó primero, que si pierde los animales, pierde todo lo que es la economía, todo lo que son sus hijos, mueren todos ellos, o sea, una calamidad. Por último, su enfermedad, pero es que más allá viene su carne de sus carnes y sus huesos de sus huesos, y encima, mira, te lo pongo en bandeja, maldice a tu Dios y venga, ya está. Entonces, ¿qué vamos a estar con Dios? ¿Para las buenas? ¿Para la recompensa? ¿O hay que estar en las duras y en las maduras? Hay que estar en las malas y en las buenas. Esto es un matrimonio con Dios. Entonces, ni más ni menos, desde afuera se podía ver que Job o había pecado, que es lo primero que se dice, o el diablo, que era muy malo, que es lo siguiente que podemos justificar y argumentar, o lo tercero, que Dios había desaparecido de su vida, que dónde estaba, que a la hora de la verdad lo había dejado tirado. Pues ninguna de esas tres eran. Aunque sí el diablo fue y produjo todas estas cosas, pero fue enviado por Dios. No fue el diablo con potestad y autoridad propia, fue enviado de parte de Dios para forjar algo malo en Job, que se hundiera, que se deprimiera, que se preguntara 10 millones de cosas y que no tuvieran respuestas. No, fue precisamente para que él hallara respuesta a muchísimas cosas que nunca jamás él había entendido, y encima tener una visión muchísimo más superior de la vida y de Dios mismo. Así que sus tres amigos también, que eran de una mentalidad de que si todo te va bien, Job, es que Dios está contigo y todo está perfecto, pero que si tú has pecado, todo te va a ir mal en la vida, vas a perder cosas. O sea, una mentalidad completamente religiosa y fuera de toda doctrina bíblica. Entonces, ¿qué vemos al final de todo esto? Resumidamente, que Job llega a ¿qué? A su postrer estado, a su destino, a su meta. Esa era la meta de Dios, enriquecerlo, engrandecerlo mucho más de lo que había podido engrandecerlo anteriormente, donde estaba centrado solamente en sus hijos, donde estaba centrado en que no pasara ninguna calamidad. Ahora Job podía decir, yo puedo ver que tanto lo bueno como lo malo viene de ti, Dios mío, y no importa, pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a persistir porque ya lo he comprobado. O sea, yo voy a llegar al final de mi carrera. Dios le pudo dar todo, toda la abundancia. Dice que en el capítulo 42, dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida.
Fijaros qué cosa más maravillosa, en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de buey y 1.000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y sus nietos. Aquí vemos los beneficios de ser una persona perseverante, como lo hizo Job contra todo pronóstico. Estaba pronosticado para que se quedara con todo perdido, estaba pronosticado por sus amigos como un pecador, un orgulloso, un rebelde, un montón de cosas, porque si hay cosas que tenemos que vencer es la oposición. O sea, no hay presión sin un esfuerzo grande, no hay resistencia sin oposición. Entonces no esperemos que el viento sea a favor, no esperemos que todo el que nos rodea esté a favor nuestro, no esperemos que todas las cosas nos salgan a la primera. Eso no es así, porque cuando hay oposición es cuando vamos a lograr una mayor resistencia, una mayor fortaleza de carácter en nuestras vidas. Y enfrentar eso un día y otro día y otro día va a producir una solidez, una consolidación en tu vida, que pase lo que pase y venga lo que venga, como en el caso de Job, jamás tirará la toalla, jamás mirará para detrás como la mujer de Lot, que se convirtió en sal. ¿Os acordáis? Entonces es necesario, para poder obtener los beneficios de la perseverancia, que es como un beneficio, por ejemplo, pues el poder alcanzar metas mucho más grandes cada día. Ese es un beneficio maravilloso. El decir, si yo he podido conseguir esto y he peleado hasta aquí, ¿cómo no voy a conseguir esto más allá? Yo soy capaz de todo, de cualquier cosa. Entonces eso te va motivando, te va esperanzando y te va llevando a otro nivel de beneficios mucho más grande en la vida. De ahí que llega el éxito, de ahí que llega el triunfo, de ahí que llega a la sobreabundancia en todos los aspectos. Cuando desarrollas un carácter, cuando te fortaleces y te determinas de tal forma que no hay quien te detenga. Eso lleva una velocidad, como yo decía en el primer vídeo, una inercia, y vas sobre ruedas. La perseverancia también ayuda a valorar más los logros que has alcanzado, porque si los has alcanzado por enchufe, por tarjetón, porque alguien te ayudó, porque alguien te recomendó, porque alguien te promocionó, pero cuando tú verdaderamente lo logras por tus medios, por tu fuerza, con la ayuda de Dios, con el aliento de Dios, con todo lo que viene de Él, entonces ¿qué pasa? Que entonces vamos a valorar mucho más todo aquello que hemos conseguido. Eso es otro de los beneficios, y nos vamos a convertir en personas muy, muy agradecidas, personas con una voluntad de hierro, ¿vale? Vemos otro ejemplo de situaciones donde había una presión muy fuerte, pero sin embargo esto sirvió para la multiplicación. Hay gente que dice, hay crisis, hay pandemia, esto va a mermar todo, se va a escasear, no va a haber para nada, ruina, caos total, y sin embargo en esa situación estaban las hebreas, en esa situación estaba el pueblo judío en medio de Egipto, y dice que el Éxodo 1:12 lo narra. Pero cuanto más las oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. O sea, para nosotros cualquier situación, no importa la que estemos viviendo, va a ser un tiempo de oportunidad, va a ser un tiempo para ver la botella medio llena y no medio vacía, va a ser un tiempo de presión, pero va a ser para poder exprimir algo que está por dentro escondido y sacarlo a la luz, como hemos visto en Job, sacar ese potencial. Ahí estaban las hebreas que no paraban de parir como conejas y no había quien las detuviera, y tenían una situación de esclavitud, tenían una situación lamentable, que en ese momento lo que menos a lo mejor se le apetecían era pues ningún tipo de entretenimiento de esa índole. Sin embargo, eso era lo que Dios quería, multiplicar al pueblo, era el propósito, era que se convirtieran en millones de judíos, y cuanto más
más opositor para el pueblo egipcio, entonces se volverían más fuertes. Así que cuando ellas estaban en una opresión más grande, más capacidad desarrollaron todavía, más fuerza, más resistencia. Y a eso se le añade que cuando uno se determina como se determinaron ellas, hasta las parteras que el faraón le había dicho en oposición que mataran a todos los niños, bebés, niños que salieran varones y que se dedicaran a matarlos y a que no prosperaran hacia adelante, que no siguieran con su crecimiento, que solamente dejaran a las niñas, hasta ellas se volvieron a favor del pueblo de Dios, ayudando, al contrario, salvando a esos niños. Entonces, cuando uno se determina, como yo decía en el vídeo primero, los obstáculos casi que se desvanecen, es solamente ese estirón, ese desarrollo, esa fortaleza, esa firmeza. Los que perseveran son aquellos que cuando lo están apretando cada vez se vuelven más dulces. ¿Habéis visto cuando hay gente que se la aprieta que cada vez es más agria, cada vez es más áspera, cada vez está de un carácter peor, cuando no le salen las cosas, cuando se frustra, pierden la paz, pierden la tranquilidad, pierden la confianza en Dios, pierden la fe, lo pierden todo? Entonces, en lugar de eso, y tirar la toalla, hay que construir, hay que ser creativos, hay que buscar alternativas, hay que determinarse y mirar todos los caminos posibles para hallar las soluciones, hay que volverse resolutivos. En esa firmeza de carácter uno se vuelve resolutivo, creativo, uno se vuelve en una inspiración de Dios, en un aliento de Dios, uno se vuelve verdaderamente increíblemente además sorprendente para uno mismo, porque cuando tú adoptas esa firmeza te sorprendes a ti mismo. O sea, Dios tiene una capacidad tan grande que es capaz de hacernos sorprender a nosotros mismos. Entonces es maravilloso las cosas que Él puede llegar a hacer dentro de nosotros. La presión saca también lo que nos estorba para llegar a la meta. Hay una meta diaria, como dije en el vídeo anterior, hay una meta a medio plazo y a largo plazo. Entonces hay muchas cosas dentro de nosotros, como puede ser la incredulidad, como puede ser la desgana, la apatía, como puede ser una baja autoestima, como puede ser el no creer en uno mismo, el creer que sin ayuda no lo voy a conseguir, el creer que no, todo eso bajo niveles de presión, todo eso sale, todo lo que está estorbando en el camino es apartado por esa determinación que sacamos en medio de la presión, que de otra forma nunca la sacaríamos, jamás. En una vida cómoda, fácil, nunca saldría. Entonces fijaros que dice Eclesiastés 9:11: me volví y vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes la gracia, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todo depende, dice una versión, de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, con la determinación exacta. O sea, es para todos. Lo único que sucede es que no todos están logrando estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, con la determinación exacta para poder arrebatar ese tiempo de oportunidad, ese trabajo, esa nueva relación, ese nuevo estatus social, ese, no sé, un mayor grado de esperanza, lo que quiera que tengas que conquistar, vencer ese hábito, lo que quiera que sea. Entonces hace falta una serie de ingredientes para, cuando se está bajo presión, volver esa situación en una situación de oportunidad. ¿Cómo? Vamos a ver que lo hicieron gente, ¿no? Por ejemplo, la presión no nos tiene que desanimar, nos tiene que hacer todo lo contrario, entrar en una nueva etapa, en una nueva fase. Lo que antes era imposible de conseguir, ahora lo hemos conseguido. O sea, hace falta crecerse ante la oposición, no decrecer, hace falta crecerse, volverse un gigante, ver con claridad. La presión nos hace ver con mayor claridad, con mayor visión
todo lo que tenemos que alcanzar, porque en medio de la presión uno tiende a analizar las cosas, porque viene, qué es lo que ha sucedido, qué ha acontecido, para qué estamos en esa situación. Entonces todo eso te va a dar una visión muy grande, muy clara de lo que hay que planificar y llegar a conseguir para salir de según qué situación es la vida. Gracias a la presión quitamos la comodidad y por ende las rutinas de nosotros y recuperamos la visión, una visión que estamos como Dios dice que Jesús llegó a decir: mi Padre trabaja y yo aquí sin parar. Entonces nosotros somos igual, somos hechos a imagen y semejanza. Nuestra vida es trabajar para conquistar, para conseguir, para alcanzar, primero interiormente y después todo lo que Dios nos ponga por delante, sin límites, sin barrera. Nuestro límite es el planeta, el universo, no tenemos límite. Así que se trata de cambiar el concepto que tenemos de nuestros enemigos, de nuestros opositores, de aquellos que nunca confiaron en nosotros, que nunca apostaron por nosotros. Hay que cambiarlo y mirarlo en lugar de como un obstáculo, como un impedimento, mirarlo como una oportunidad del cielo para hacernos más fuertes, para hacernos más grandes, para hacernos gigantes, como le pasó a Job. Por ejemplo, Jesús, tenemos otro claro ejemplo y el máximo exponente en todo este tipo de presión, porque él fue presionado desde su nacimiento, o sea, nació de forma como se podría considerar de forma ilegítima, en circunstancias bastante dudosas si lo estuviéramos viviendo a día de hoy. María concibió si no había tenido ni relaciones y encima no estaba casada, solamente prometida, o sea, una cosa que ya de por sí ya la cosa estaba, según las apariencias, regular. Sin embargo, hay gente que toma esa excusa de su nacimiento, de su infancia, de que no tuvo padre o de que no tuvo madre o de que no tuvo un buen sistema económico o de que sus padres eran alcohólicos, eran drogadictos, de mil cosas que se han vivido desde un nacimiento, pero que eso no ha condicionado a mucha gente, aunque sí ha condicionado a muchos otros. Entonces no hay que tomar como excusa, porque Jesús no lo hizo, Jesús eso no lo detuvo, a Jesús no lo detuvo absolutamente nada lo detuvo. Jesús también fue tremendo porque no lo detuvo su pasado, pero tampoco lo detuvo ningún opositor que tuvo a su lado. Tuvo a los herodianos, tuvo a los saduceos, todas estas sectas, tuvo los herodianos, los que creían en Herodes, como el Mesías prácticamente, los saduceos, los que no creían en la resurrección, los fariseos, la secta de los fariseos, que totalmente la religión ortodoxa que estaba en contra de Jesús, continuamente buscándole trampas, buscándole de qué acusarle, buscándole y le estaban condicionando su vida completamente. Si tenía una reunión social, allí estaban ellos para atacarle. Si tenía una reunión en la sinagoga, allí estaban ellos para enclavarlo. Si estaba compartiendo la doctrina, ellos eran antidoctrina total y les acusaba de demonio, de que era un demonio, de que echaba por los demonios fuera los demonios. O sea, una cosa tremenda, lo acusaba de blasfemia. Entonces, para aspirar y escalar en la vida, a pesar de tener un San Benito, se puede, sí, se puede, lo hizo Jesús, lo hizo Jesús, y nosotros, cualquier marca que tengamos en nuestra vida, cualquier estigma, no importa, eso no nos va a detener ni nos va a parar. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo si Él lo hizo. Él vino a traer novedad de vida, Él vino a romper límites, Él vino a traer lo imposible. Así que sí podemos llevar a cabo todo. No solamente en cuanto a Jesús era el tema de todo esto que estamos hablando, también el concepto que tenían de Él. Tenían un concepto terrible, ¿no? Totalmente equivocado. Por ejemplo, podemos leer en Juan capítulo 8, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y saben que cuando Jesús le estaba diciendo esto a ellos, a los fariseos le llamaron samaritano, endemoniado,
replicaron: no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio. Imaginaros el concepto, en medio de qué trinchera estaba Jesús movilizando su vida, los milagros que hacía y todo, y no era suficiente, o sea, no era suficiente nada de lo que hacía, y encima lo despreciaban, lo vituperaban, le insultaban con lo peor de lo peor. Llamarle samaritano era el peor insulto que podían hacer. Y así, de esa forma, dice que incluso tomaron piedras para arrojársela, o sea, en muchísimas ocasiones. Así que Jesús demostró de forma patente, siendo 100% hombre, que pudo resistir hasta la cruz, que pudo resistir, que pudo estar firme, aunque sudó gotas de sangre, pero pudo estar firme. Y si Él pudo hacerlo, porque estaba lleno completamente de Dios, nosotros también podemos resistir, nosotros también podemos ser fortalecidos, y nosotros podemos llegar a cualquier meta que nos propongamos con la fuerza y el aliento y la perseverancia que Dios da. Así que este es un tema apasionante, es un tema maravilloso, y quiero dar una pincelada también con Jabes. Jabes es un personaje que se nombra en Primera de Crónicas 4:9 para también citarlo como alguien que tenía un estigma también cuando nació. Dice la Biblia que había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes por su nacimiento, porque dice que su nacimiento le causó mucho dolor. Hay una versión, la de Dios habla hoy, que en el siguiente versículo dice: Jabes oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males, para que yo no sufra. Y dice que Dios le concedió lo que había pedido. O sea, este hombre nació de una forma que su propio nombre, que es propósito en la vida, ya le había marcado con una vida de dolor, con una vida de sufrimiento. Sin embargo, él, a través de la oración que le hizo a Dios, o sea, fijaros lo importante que es la lectura y la oración que le hizo a Dios: te ruego que me des tu bendición, número 1, un territorio muy grande, número 2, no se conformó con poco, número 3, que me ayude, porque él sabía que sin Dios era imposible. Es que hay gente que lo quiere hacer en su fuerza, hay gente que lo quiere hacer en su propia fuerza, eso es imposible, humanamente es imposible, vale vencer todo este tipo de obstáculos y de cosas. Jesús lo hizo y era Jesús, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos a Jabes que fue en oración, y Dios le concedió lo que había pedido. O sea, es maravilloso. Hay muchas oposiciones alrededor, como estamos viendo, el concepto que tienen otros de nosotros, a lo mejor el haber nacido en un formato que no daba las señales de poder llegar muy lejos en la vida. Sin embargo, eso no puede paralizar a nadie, porque estamos viendo aquí ejemplos de la palabra de Dios de gente que lo consiguieron con la ayuda de Dios. Entonces es impresionante, ¿no? Vemos también que hay trampas en la vida que te quieren hacer desistir, ¿no? Hay pozos, hay fondos, pozos sin fondos que te quieren ahogar, como a José, que lo quisieron ahogar en el pozo y bueno, y no tenía agua. Fijaros qué cosa más tremenda hizo Dios, ¿no? Es como este salmo que os quiero leer, que es el 57:6, dice: mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia, cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. O sea, esto pasa con Dios. Sin Dios no, pero esto pasa con Dios, que cuando menos te lo esperas, las trampas que pusieron para uno, al final Dios es como un boomerang, ¿no? Vuelve a ese lugar donde pusieron la trampa y uno es librado. Entonces dice que igualmente los fariseos le ponían trampa a Jesús para acusarlo, le preguntaban sobre el divorcio, le preguntaban sobre el sábado, el día de reposo. O sea, siempre tenían un tema para atraparle y poder matarlo. Cuando sabía Jesús que a él no lo iban a matar, no se iba a producir un asesinato, sino que él iba a entregar su vida. Él la entregaba, era otra cosa aparte, no tenía nada que ver con lo que ellos pretendían y nunca lo iban a conseguir. Entonces, increíble. Muchas veces la vida se rodea para que social, moral, laboral y en todos los sentidos haya un nivel de oposición terrible. Pero sin embargo, Dios,
cuando nos cogemos de su mano, cuando nos determinamos con firmeza a conquistar, pase lo que pase, a obtener lo que hemos dicho que vamos a obtener, a vencer lo que hemos dicho, donde digo sí es un sí, y donde digo no es un no, donde mi palabra es una palabra honrada, honesta y leal, que me he comprometido y voy hasta las últimas consecuencias con Dios y con quien sea. Entonces, cuando se hace eso produce una serie de bendiciones a nuestras vidas. Por último, en este segundo vídeo vamos a ver que siempre sabéis que hay un vídeo que trata de personajes que pasaron por ahí, y vamos a ver a los hebreos junto con Daniel, ¿verdad? Que fueron presionados a tope en el horno calentado al máximo, porque dice la Biblia que algunos astrólogos se presentaron delante, ahora que estamos hablando de los opositores, delante del rey, y acusaron a los hebreos, acusaron a estos 3 hebreos de que ellos no se arrodillaban frente a la estatua que el rey Nabucodonosor había elevado, había erigido. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que el rey Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro se cambió con respecto a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los 3 hebreos. Y ordenó encender el horno con un fuego 7 veces mayor del que solía encender. Hay una versión que dice que lo puso al máximo, o sea, sin límites. ¿Tuvieron presión? Sí, fueron muy presionados, pero ¿qué pasa? Que ellos fueron fieles. Ellos fueron fieles frente a la presión. Hace falta tener una serie de virtudes, una serie de características para que la presión se convierta en bendición, para que haya una recompensa después de la presión, para que vayamos con una perseverancia increciendo hasta llegar a superar esta presión y pasar por una presión aún más grande para obtener aún muchísimas cosas mejores. Entonces ellos se aferraron a la verdad, ellos se aferraron a lo verdadero, ellos fueron fieles, ellos nada los iba a detener. Ellos dijeron, me da igual, si nos arroja al horno en llamas, al Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad, el rey. O sea, nos da igual, pase lo que pase, nos meta donde nos meta, y bueno, y no solamente eso, porque hay gente que dice, bueno, Dios me va a ayudar, Dios me va a rescatar y sigo para adelante. Pero cuando Dios a lo mejor no te rescata, ¿qué pasa? Porque ellos, fijaros lo que llegaron a decir esto, pero aún si nuestro Dios no lo hace, no nos rescata, no nos libra, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. O sea, daba igual que los librara o no librara, ellos habían determinado. Eso es tener fortaleza, eso es tener perseverancia, determinación ante una presión totalmente tremenda. Entonces, ¿ellos tendrían miedo? Seguramente que tendrían miedo. ¿Ellos lo pasarían mal? Claro, si cuando dice que cuando fueron a echarlo y calentar el fuego, dice que hasta los mismos que estaban allí, sirvientes del rey, salieron quemados, achicharrados. Imaginaros al ver eso si no tendrían miedo. Pero el miedo hay que transformarlo, porque acordarse, sin miedo no hay valor. ¿Cómo tú sabes que tiene valor si no pasas por el miedo? Entonces, de manera que el temor hay que usarlo, pero de manera positiva, para que seamos cada vez más valientes, cada vez más aguerridos, cada vez más con más coraje y valor, que no nos detenga nada. Entonces, fijaros qué tremendo. Entonces vemos una resistencia, vemos un nivel de fidelidad, vemos un nivel de valor, de valentía, porque dice que Él nos ha dado espíritu de poder, de valor y de dominio propio, el Espíritu Santo. Entonces es con Él que podemos conseguirlo. Y luego la resistencia, ¿no? Dice que no solamente fueron quemados algunos de los que arrojaron al horno, ¿no? Cuando los arrojaron a ellos, sino que además dice que tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron no solamente a los soldados, pero que encima ellos fueron atados de pies y de manos, cayeron dentro del horno en llamas, de esa forma. O sea, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Y dice que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado, es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. O sea, imaginar la resistencia que tuvieron que tener en medio de esta situación. Entonces, mantenerse firme bajo presión, perseverar, es haber llegado hasta los extremos de donde querías llegar. Este es un carácter y ya desarrollado que te conecta maravillosamente con lo sobrenatural, te conecta con tu propósito, te conecta
con lo más grande que está preparado para ti, con todo lo que está preparado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Esto significa que lo que tú estás persiguiendo cada vez está más cerca. Si estás bajo presión, quiere decir que cada vez estás más cerca lo que tú quieres, lo que tú deseas. Entonces, fijaros qué tremendo lo que pasa al final. Dice que Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. No hay mejor ejemplo que esto. Jesucristo, después de la muerte en la cruz, de sufrir la mayor presión y agonía de su vida y hacerlo brillantemente, ¿qué pasó? Resucitó al tercer día y ahí está sentado a la derecha del Padre, reinando, gobernando, y volverá en gloria. Los 3 hebreos igualmente fueron promovidos y fueron gente hiper mega importantísimo en el reino. ¿Por qué? Porque para llevar según qué cargo en este planeta, para llevar según qué posición en esta tierra donde vivimos, se necesita una fuerza, se necesita un carácter, se necesita no dejarse sobornar, no dejarse arrastrar, se necesita una perseverancia, se necesita una fortaleza y una firmeza para dar solución a todo lo que venga, porque cuanto más alto sea el nivel al que llegue, más resolutivo te vas a tener que volver y más fuerte y firme. Así que este es el segundo vídeo de la perseverancia. Espero, familia, que os haya gustado, que lo estéis disfrutando, y si es así, darle like, compartirlo, difundirlo, porque creo que en el tiempo en el que corre hoy día nuestras vidas, con todo lo que nos rodea en esta sociedad, creo que esta virtud es de las más necesarias que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Así que vamos a por el tercer vídeo en el los siguientes días. Así que un besazo, familia, y estamos en contacto.